Israel tuvo reyes pésimos, tuvo reyes desobedientes, que hicieron cosas terribles, cosas malas. Y entre de esa lista de los peores de los peores, Manasés es el peor. Vamos a ver, ¿qué es lo primero que se les viene cuando escuchan Manasés? Cuando escuchan este nombre. Un mal rey, desobediente. Desobediencia, idolatría, ¿qué más? Sin temor a Dios. El hijo mayor de José. Ahora, hermanos, ya que ustedes me contestaron qué es lo primero que se les viene a la mente sobre ese nombre, ¿qué es lo que sabemos de él? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia sobre este hombre? Bueno, la verdad, hermanos, lo que podemos tener información es que la historia de este rey aparece en Segunda de Reyes, capítulo 21, y en Segunda de Crónicas, capítulo 33. En esas partes de la escritura, hermanos, nos cuenta la historia de Manasés. ¿Tú no le pasas? En esta parte de la escritura, hermanos, esa parte de la escritura nos cuenta la historia de este rey, en la historia de Manasés, claro. Pero, hermanos, lo que sabemos de Manasés, pues fue un rey que pues hizo cosas malas y también fue hijo de Ezequías. Ahora, hermanos, Ezequías, ¿cómo era? ¿Cómo era ese rey? ¿Cómo lo conocemos? ¿Qué es lo primero que se viene a la mente? Bueno. Un rey bueno, un rey que siguió el camino derecho de Dios, que no se apartó ni allá ni para acá. Fue un gran rey, un rey ejemplar. Pero su hijo, Malo. de lo contrario. ¿A qué edad empezó a reinar Manasés? A los 12. Manasés, ¿Y cuánto duró su reinado? 55. Ahora tenemos una idea, 55 más 12, 67. 67 años vivió nuestro querido Manasés, queridísimo, el peor rey de Israel. Ahora, hermanos, vamos a ver un poquito también de Josías. Por otro lado, hermanos, ya tuvimos una idea de qué es lo que primero se nos viene a la mente cuando escuchamos ese nombre. Ahora, ¿qué es lo que sabemos de él? ¿Qué es lo que recordamos? Bueno, en su historia aparecen Segundo de Reyes, capítulos 22 y 23. Y en Segunda de Crónicas, capítulos 34 y 35. Ahora, hermanos, ¿desde qué edad empezó a reinar este rey, Josías? 8 años. De 8 años. De hecho, hermano, así es, correcto, a los 8 años y fue el rey más joven. Imagínense, hermanos, a uno de esos, bueno, como Santiago, bueno, es el más chiquitito, o Yurem, ¿qué edad tienes? 9. Bueno, imagínense a un niño chiquitito como su hermano Yurem, reinar un gran pueblo, imagínense. Bueno, yo quiero pensar que él pues se estresaría bastante, a lo mejor se pondría muy nervioso, no sé. Pero este rey, hermanos, este rey chiquitito, pues bueno, el más jovencito, pues reinó los 8 años. Y aunque ambos reyes tuvieron reinados diferentes, estuvieron en diferentes épocas, pues los dos tuvieron decisiones y acciones muy diferentes. Manasés, por un lado, hizo cosas muy malas y Josías hizo cosas muy buenas, ¿ok? Vamos a hablar, hermanos, de Manasés. Como he dicho anteriormente, el peor de Israel, el peor rey de Israel, el peor de los peores, ¿ok? Este rey, hermanos, hizo cosas terribles, se apartó del camino de Dios, cometió idolatría y derramó sangre inocente. Ahora, hermanos, ya vamos teniendo una idea de lo peor que fue este rey y vamos a leer sus comienzos. Ahora sí, para la siguiente diapositiva, por favor. Hermana Inés, ¿me gustaría leer, por favor? Reinado de Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado,
ejército de los cielos y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros. Era dado a la adivinación y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Gracias, hermano. ¿Puedes subirla arriba, por favor? Bien, hermanos. Ahora, ya que volvemos a repasar sobre este rey la historia de sus comienzos, vemos que principalmente fue hijo de Ezequías, un rey destacado por su fidelidad a Dios. Ese rey, hermanos, el rey Ezequías, hizo cosas bastante buenas en su reinado, y Dios lo ayudó, Dios lo bendijo, Dios le dio tantas bendiciones. Pero el hijo de Ezequías, hermanos, es decir, Manasés, que estamos viendo en esta noche, pues fue todo lo contrario. Parece, hermanos, que Manasés no era hijo de Ezequías. Sin embargo, hermanos, Manasés, a pesar de que tuvo un buen padre, un padre que siguió el camino de Dios y que hizo cosas bastante buenas, cosas que Dios, pues, se agradó ante sus ojos. Dios le gustó que ese rey siguiera su camino y no se apartara. Pues Manasés decidió hacer lo contrario. Manasés, en vez de seguir el camino recto de su padre, decidió desviarse. ¿Puedes bajarle, por favor? Aquí en el versículo 6 dice: y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer los malos de los ojos de Jehová hasta encender su ira. Ahora, hermanos, ya en esta parte de escritura, en este versículo 6, y al final, podemos ver que Manasés pues hacía cosas terribles, hacía cosas malas, cosas que no debía hacer para nada, que por nada el mundo debería de hacer. Pero ¿qué pasó? Parece que ese rey le decían: ves y haz eso, ves y haz lo malo. Manasés, hermanos, también en la Biblia, en el versículo 4 dice: edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Hermanos, este rey fue el peor, no sé cómo, pero por alguna razón se le ocurrió en la casa de Dios construir altares de dioses paganos. ¿No es así? No sé qué pasaba por la cabeza de este rey, no sé qué es lo que decía su voz interior, no sé, pero este rey parece que, no sé qué tenía, hermanos, pero este rey hizo algo terrible, algo que es difícil de creer. Y en el versículo 6 al comienzo dice: y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. ¿Qué quiere decir esto? Que sacrificó a sus hijos en el fuego. ¿O no es así? Por ejemplo, hermanos, tomando el ejemplo de Abraham, si comparamos el ejemplo de cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac con esto, pues vemos que Abraham tenía más amor a sus hijos. Bueno, a su hijo. Que Abraham tenía más amor a su hijo, y que Manasés, pues, parece que no. Yo no entiendo muy bien, hermanos, el amor que un padre tiene a su hijo, pero basándome en estos ejemplos, pues parece que Abraham tenía un amor a su hijo y también a Dios. Pero parece, hermanos, que Manasés no tenía ese amor a sus hijos. Ahora quiero que le pase la siguiente diapositiva, por favor. Hermana Karina, ¿me quieres leer? Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Gracias, hermana. Manasés también se ha destacado por su crueldad y violencia. Como he dicho en un principio, hermanos, Manasés había derramado sangre inocente, había hecho cosas que no tenía que hacer, cosas malas, y llenó las calles de Jerusalén en sangre. Y aquí vemos
que Jehová le habló a Manasés y su pueblo, pero el pueblo no escuchó. El pueblo ignoró a Dios. Tanto el pueblo como Manasés lo ignoraron. Y Dios envió señales. Dios le hablaba a Manasés de que se arrepintiera, de que se corrigiera, de que cambiara las cosas, de que ya las cosas que estaba haciendo, que ya no las hiciera, porque ya estaba provocando la ira de Dios. El enojo de Dios crecía más y más conforme las cosas que Manasés hacía, las cosas malas, que pues prácticamente se destaca por un rey malo, las cosas que él hacía, pues encendían cada vez más y más la ira de Dios. Y esto pues no le agradó. Y todavía ellos no escucharon. Manasés guió al pueblo por un mal camino e hizo cosas malas. Y Dios, que le estaba diciendo que ya parara, que ya no hiciera esas cosas, pues Manasés no escuchó a Dios, lo ignoró. Pero Dios, hermanos, le puso un castigo. Y vamos a ver la siguiente parte. Este primer punto, hermanos, que vimos es Manasés, el rey que se apartó de Dios. Ese es el primer punto, perdón por no decirlo, pero es el primer punto. Ahora pasaremos al segundo punto de la historia de este rey, que es la cautividad y el arrepentimiento de Manasés. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Hermana Lupita, ¿me hacía leer? Dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas veo que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Gracias, hermano. Finalmente, hermanos, ahora sí, Manasés ya se dio cuenta de que estaba, bueno, ¿todavía no se da cuenta? Sí. En el 13. Sí, gracias. En el último versículo, hermanos, Manasés se da cuenta de que Dios pues lo castigó. Se da cuenta que Dios lo había castigado, metiendo en la cautividad. ¿Y quién los había apresado? ¿Quién había apresado a Manasés? Los asirios. ¿Y quién lo permitió? ¿Fue casualidad? ¿Cómo se llama? ¿Fuera obra del destino, del universo? Dios. Dios. Dios, hermanos, quería que Manasés se arrepintiera, quería que Manasés se diera cuenta que las cosas que estaba haciendo estaban mal y que se arrepintiera. Dice en el versículo 12, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Aquí vemos, hermanos, que ya Manasés se encontraba muy arrepentido. Ya por fin, después de años, se dio cuenta de que las cosas que estaba haciendo estaban mal, estaban terribles. Y que ahora sí, pagaría las consecuencias. ¿Y qué lo llevó? Lo llevó a la cautividad, lo llevó a que los asirios se lo llevaran preso. ¿A dónde? A Babilonia. Babilonia. Y fue allí, hermanos, donde Manasés se arrepintió, donde se dio cuenta que ya estaba haciendo lo incorrecto. ¿Y qué pasó? Dios tuvo piedad de él. Aquí, hermanos, vemos que Manasés fue una persona terrible, un rey que guió a su pueblo por un camino, por un mal camino, que en vez de que los guiara por el buen camino, pues Manasés los llevó por otro. Y ahora, hermanos, Manasés se encontraba preso, pero ahora Dios, aquí Manasés se arrepintió y Dios escuchó su oración. Y eso, hermanos, pasa en nuestra vida, que nosotros hacemos cosas malas, hacemos cosas que no están bien delante de los ojos de Dios, pero si nosotros nos arrepentimos de verdad, nos arrepentimos de corazón, así como Manasés lo estaba haciendo, Dios va a escuchar nuestras oraciones y nos va a sacar de aquel problema que tengamos, de aquella aflicción. Manasés se encontraba en un gran problema, pero ¿qué pasó? Dios escuchó su oración, Manasés oró a Dios y se humilló y Dios lo escuchó. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? Hermana Diana, ¿nos
nos iba a leer, por favor? Aquí está la diapositiva. Según de Corintios, capítulo 33, versículos 14 al 17. Crónicas. Después Ah, de esto, crónicas. edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gión, en el valle de la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre el sacrificio de ofrenda y de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviese a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Gracias, hermana. ¿Qué es lo que vemos en estos versículos, hermanos? ¿Puedes subir, por favor? Su cambio. ¿Qué más? Su arrepentimiento, su cambio. Reconoció. Cambio, arrepentimiento, reconocimiento. Quitó los ídolos, los altares de los ídolos paganos. Ahora, hermanos, vemos que Manasés, ahora sí, ya se arrepintió. Y todas las cosas malas que había hecho en el pasado, todos los altares de dioses paganos que había edificado en la casa de Dios, pues ya los quitó. Y ¿puedes bajar, por favor? Y ahora sí, en el versículo 16 dice: y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, al Dios de Israel. Ahora, hermanos, después de que ya Manasés había vivido una experiencia terrible, había vivido las consecuencias de sus actos que había cometido en todo su reinado, pues ya se arrepintió y ahora sí decidió hacer lo bueno. Decidió quitar todo, bueno, primeramente decidió arrepentirse y después quitar todas las cosas que había hecho, todas las ofrendas de esos paganos. Y ahora, hermanos, después de esto, Manasés se convirtió en un rey justo y dedicado a Dios, y trabajó para restaurar el culto a Dios en Judá. Aquí, hermanos, vemos el gran cambio que hizo Manasés. Manasés había hecho cosas terribles casi en todo su reinado, pero ya al final se arrepintió. Y como estaba perdido, hermanos, Manasés, como se había desviado del camino de Dios, pues ya después de que vivió consecuencias terribles, ya estuvo ahora sí en el camino de Dios y siguió adelante en el camino de Dios. Ya, ahora sí ya no se apartó ni a un lado ni al otro. Ya Manasés ya se había arrepentido de sus actos y lo había demostrado. Y la Biblia, hermanos, no nos da una información detallada sobre su muerte, pero sabemos que falleció en Jerusalén. Y esta fue la historia de Manasés, el peor rey de Israel, que hizo cosas terribles, pero que al final se arrepintió. Ahora, hermanos, vamos a ver la segunda historia que hemos comentado, que es del rey Josías. Para el primer punto de esta historia va a ser Josías, el rey que se dedicó a Dios. Como he dicho al principio, hermanos, como les pregunté qué es lo primero que se viene a la mente, pues lo primero que se viene a la mente de este rey es que fue un rey justo, un rey que se destacó por su obediencia a Dios. Puedes pasar a la siguiente, y lo vemos aquí en 2 Crónicas, capítulo 34, versículos 1 al 3. Mi hermano Benjamín, ¿nos quiere leer, por favor? No se preocupe, hermano. Hermano Paco, ¿consigue? Y de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años y reinó en Jerusalén. ¿Qué otro? Hasta el 3. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado,
Siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Gracias, hermano. Bien, hermanos, pues lo que más se destaca de este rey es que fue uno de los reyes más jóvenes que reinó en Jerusalén, casi como la edad de nuestro hermano Yurem. Pero por otro lado, hermanos, este rey se destaca también por su obediencia a Dios. Este rey, hermanos, fue el mejor de los mejores. ¿Por qué? Porque fue el rey más obediente. Todas las cosas que hizo fueron cosas buenas, cosas positivas, que hizo para mejorar el pueblo. Y dice que en el versículo 2, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Y ya en el versículo 3, a mediados, dice, casi a mitad, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, e imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Josías comenzó a buscar a Dios y a seguir sus caminos. Él no quería ser como demás reyes, no quería que fuera como Manasés, uno de los peores. Josías, hermano, se convirtió en un rey justo y dedicado a Dios, y como dice aquí la Biblia, no se apartó de su camino ni a derecha ni a izquierda. Y Josías descubrió el libro de la ley, que lo vemos en 2 de Crónicas, capítulo 34, que es la siguiente diapositiva, versículos 14 al 21. Hermana Liz, ¿me enseñas a leer, por favor? Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés, y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuando nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Gracias, hermano. Josías, después de encontrar el libro de la ley, se había dado cuenta de que el pueblo pues tenía que hacer lo que ese libro decía, de que ese pueblo tenía que obedecer las palabras que Jehová había escrito. Y Josías, en vez de decir, no, pues es un libro ya así normal, ya, qué flojera, ¿no? No, hermanos, Josías se puso activo, se puso las pilas y dijo: bueno, vamos a hacer lo que dice este libro. ¿Por qué? Porque nuestros padres no lo guardaron, porque nuestros padres no hicieron caso a este libro. Y ahí dice en el versículo 21: por cuando sus padres no guardaron la palabra de Jehová, para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Y ahora, hermanos, Josías, pues aparte de ser un gran rey, en vez de que ignorara el libro, en vez de que ignorara el hallazgo de este libro, el libro de la ley, en vez de que lo ignorara y dijera, no, pues ya luego lo hacemos, pues decidió hacer lo que ese libro decía. Ese día que lo encontró dijo: bueno, pues vamos a hacer los cambios. Si el libro dice esto, hay que hacer esto. Si dice que no hay que hacer esto, pues lo hacemos. Y ahora, hermanos, quiero que pasemos al segundo punto de la historia de este rey, del rey de Josías, que es la reforma de Josías. Vamos a leer 2 de Crónicas, capítulo 34, versículos 4 al 7. Adalí, si me puedes leer, por favor. Y derribaron
delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y en los lugares asoleados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Gracias. Ahora, hermanos, Josías se dedicó a hacer un cambio. Dice, ¿pueden regresar al nota de Josías, por favor? En el versículo 5 dice, quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Josías, hermanos, decidió limpiar la ciudad, decidió quitar todas las cosas malas, todos los altares a esos paganos, decidió quitarlos. ¿Y por qué? Porque decidió apegarse a lo que el libro de la ley decía. Josías se dedicó a reformar el culto a Dios en Judá y destruyó los altares paganos y los ídolos y las imágenes, esculturas, todas las cosas las quitó, las destruyó. Y todo eso pasó después de descubrir el libro. También, hermanos, se ve construido destruyó los altares y varias cosas que tenían que ver con cultos paganos. Ese rey, hermanos, pues fue un gran rey. ¿Por qué? Porque en vez de que como Manasés, en vez de que dirigiera el pueblo por un mal camino, pues este rey los guió por un buen camino y decidió quitar todas las cosas malas que había en ese pueblo, todas las cosas que tenían que ver con la idolatría, pues las quitó y estuvo bien. Josías, hermanos, podía haber no hecho nada, podía haberse quedado en su reino, en su palacio, así, sin hacer nada. Podía haber hecho eso, pero no, decidió hacer el cambio. Todas las cosas malas que había en ese pueblo, las quitó. Y el tercer punto que vamos a ver sobre la historia de este rey Josías, es la restauración del templo, que es el último punto de esa parte del rey Josías. Josías también se dedicó a restaurar el templo de Dios en Jerusalén, el templo que había sido utilizado para fines paganos. Todas las cosas en ese templo que se hacían, pues ciertamente eran cosas de idolatría. Por ejemplo, Manasés, ¿se acuerdan qué es lo que había hecho ahí? Construir altares. Construyó altares paganos, pero Josías mandó la orden que los quitaran y se repararan las puertas. ¿Para qué? Para que se restaurara el templo y también restauraron los utensilios y los objetos sagrados que había en ese templo. Esta historia de este rey, hermanos, es muy buena. Para mí, pues es un gran rey. Ese rey, a pesar de gobernar a una edad muy temprana, pues hizo bastantes cosas buenas. Estuvo en buenos caminos, guió al pueblo hacia una buena dirección. Y lo mejor, pues es que este rey decidió limpiar todo Jerusalén, todo Judá, de las cosas que tenían que ver con la idolatría. Ya después, el rey Josías, murió después de un reinado de 31 años en una batalla. No sé si se acuerdan de qué batalla murió. Murió contra un rey. Bueno, murió contra el rey Necao. Y a pesar de su muerte, Josías es recordado como uno de los reyes más obedientes a Dios, uno de los mejores reyes. ¿Por qué? Porque hizo lo mejor. Este rey, hermanos, fue piadoso y sabio. Fue muy bueno en las decisiones que él tomaba. Y este rey, hermanos, es el ejemplo para nosotros. Que a pesar de que nosotros, pues, no sepamos a veces qué hacer,
nosotros, pues lo mejor que podemos hacer es pedir a Dios en oración que nos ayude. Y las cosas que nosotros hagamos, si nosotros sabemos que las cosas son buenas, pues claramente, hermanos, Dios nos va a bendecir. A pesar de que las personas de alrededor no nos vean, no vean que estamos haciendo un acto bueno, pues Dios nos está viendo. Y Dios en un futuro nos va a beneficiar. Y ahora, hermanos, quiero que hagamos una comparación entre esos dos reyes. Al principio dije que íbamos a hacer una comparación y también veríamos una reflexión de estas dos historias. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Aquí está la comparación entre estos dos reyes. Puedes. La primera, la dedicación a Dios. La segunda, la justicia y equidad. La tercera, reforma de culto. Y la última, el arrepentimiento. No vamos a ver, hermanos, estas comparaciones de estos dos reyes. No tenemos tiempo. Vamos a ver la comparación. La primera, la dedicación a Dios. Josías fue un rey que se dedicó a Dios desde su juventud, desde su niñez, ¿o no es así? Sí. Pero Manasés, Lo contrario. sabemos, ¿qué podemos decir? Se excedieron en hacer lo malo. Manasés, hermanos, pues hizo lo malo, que hizo lo contrario de su padre. Se apartó del camino de Dios y siguió un camino terrible, un camino hacia la idolatría, hacia el pecado. Y este rey hizo cosas incorrectas. Ahora sí pasa de ciencia diapositiva, por favor. La segunda comparación es justicia y equidad. Josías, hermanos, se preocupó por el pueblo. Se preocupó que el pueblo hiciera las cosas correctas, no las cosas malas ante Dios. ¿Por qué? Porque si ese pueblo hacía cosas malas, hacía cosas incorrectas, pues Dios los iba a castigar. Pero este rey Josías se preocupó por el pueblo. Se preocupó por su justicia y por la protección hacia las personas vulnerables. ¿Y Manasés qué hizo? ¿Se preocupó por su pueblo? ¿Por su Al contrario. Manasés destacó por su crueldad y su violencia. Ahora la tercera. La tercera comparación es reforma de culto. Josías, hermanos, Josías restauró el culto a Dios en el templo. ¿Y por qué? Porque había sido usado con fines de idolatría y destruyó sus altares. Y ahora, hablando de la reforma de culto de Manasés, ¿qué es lo que hacía? Manasés, hermanos, fue el que construyó los altares paganos en el templo de Dios. Este hombre no sé qué pasaba por su cabeza, pero podemos ver que pues solo pensaba en hacer el mal. Y la tercera y última, por favor, el arrepentimiento. Ahora, hermanos, en la última parte de la vida de Manasés, él se arrepintió de sus pecados. ¿Después de qué? La cautividad. Después de las consecuencias de la cautividad. Mientras Josías, ¿de qué se arrepintió? Josías, pues, no necesitó arrepentirse de Dios. ¿Por qué? Hizo lo bueno. Porque siempre hacía lo correcto, siempre estaba en su camino. Y la vida y el reinado de estos dos hombres, de estos dos reyes, nos enseña a que nosotros debemos de tomar lecciones importantes en nuestra vida, decisiones importantes. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos ponemos a pensar como Manasés, pues tal vez parece que ni siquiera pensaba en las decisiones, parece que no decía, pues se me ocurrió esto, vamos a hacerlo, y ya. Pero nosotros, hermanos, cuando vamos a tomar una decisión, debemos de pensar si está bien o está mal. Debemos de pensar si la decisión que vamos a tomar va a ser buena para nuestra vida o va a ser mala. Y también, hermanos, lo que vemos en estas historias, pues es también el arrepentimiento de parte de Manasés. Cuando nosotros, hermanos, hacemos cosas malas, cometemos pecados, podemos arrepentirnos. Si nosotros nos arrepentimos de verdad y
confesamos sus pecados a Dios y que realmente nos sentimos culpables, Dios va a escuchar nuestras oraciones, como hizo con Manasés. Manasés, pues uno podía decir personalmente que no merece ayuda de Dios, pero Dios tuvo misericordia de él. Dios demostró la misericordia que tenía Manasés y lo ayudó al problema que él estaba pasando, lo liberó. Y ya después de eso, pues Manasés ya hizo lo correcto y deshizo todas las cosas que había hecho en el pueblo. Por otro lado, Josías se dedicó a Dios. Josías fue un gran rey que siempre se dedicó al camino de Dios. Y lo que nos enseña estas dos historias, hermanos, lo que nos enseña en la parte de Josías, lo que nos enseña esta historia de este rey, es que nosotros siempre busquemos a Dios desde nuestro corazón, con toda sinceridad, que nosotros siempre estemos dispuestos a estar en su camino, que a pesar de las situaciones difíciles que tengamos, siempre intentemos permanecer en ese camino de Dios, que siempre permanezcamos, que no nos apartamos ni a derecha ni a izquierda. Y Josías pues no se apartó del camino de Dios, y la Biblia dice que no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Y Manasés nos enseña el arrepentimiento, que si nosotros hicimos cosas malas, podemos arrepentirnos. ¿Para qué? Para que Dios nos perdone. Y Dios, hermanos, si nosotros nos arrepentimos de verdad y aceptamos que cometimos un error e hicimos cosas incorrectas y le pedimos a Dios que nos perdone y que nos ayude a salir de aquella situación difícil que estemos pasando, Dios nos ayudará y nos contestará, así como Dios contestó o le respondió a Manasés. Y esta ha sido la enseñanza, el tema que hice compartir en esta noche, y que Dios les bendiga. Amén.